Prepárense para un diciembre inolvidable en el boxeo mexicano. Este mes será histórico, ya que 7 guerreros aztecas estarán peleando por la gloria en los cuadriláteros más importantes del mundo. Desde combates de alto voltaje entre mexicanos hasta desafíos internacionales llenos de adrenalina, el boxeo mexicano estará en el centro de atención global. En este video vamos a desglosar cada una de estas emocionantes peleas, los nombres, los rivales y lo que está en juego en cada enfrentamiento. Así que agárrate fuerte, porque el orgullo mexicano está a punto de rugir en el escenario mundial. ¡Comencemos! 21 de diciembre en duelo entre mexicanos en Shizuoka, Japón. Wilibaldo Pérez se medirá con René Calixto Viviano en una batalla de peso supermosca a 12 asaltos por el título mundial vacante de la FIB. El Wilibaldo de 34 años llega con récord de 22 victorias con 13 knockouts y 5 derrotas, mientras que René Calixto de 29 años llega con récord de 23 victorias con 9 knockouts sin derrota. El jueves 19 de diciembre en Pabellón de Karate, Centro Olímpico, Santo Domingo, Eric Rosa de República Dominicana se medirá con Neider Valdés de México en una batalla de peso minimosca a 12 asaltos por el título mundial AMB. El dominicano de 24 años llega invicto con 7 victorias, mientras que el mexicano de 23 años llega con récord 14 victorias con una derrota. El sábado 14 de diciembre en Montecarlo, Mónaco, Murodjon Akhmadaliev se medirá con Ricardo Indu Espinosa de México en una batalla de peso super gallo a 12 asaltos por el título mundial AMB regular. El uzbeco de 30 años llega con 12 victorias con 9 knockouts y una derrota, mientras que el mexicano de 27 años llega con récord de 30 victorias con 25 knockouts y 4 derrotas. El sábado 7 de diciembre en el Footprint Center en Phoenix, Estados Unidos, en duelo de mexicanos, Emanuel Vaquero Navarrete se medirá con Oscar Valdés en una batalla de peso superpluma a 12 asaltos por el título mundial OMB. Navarrete de 29 años llega con récord de 38 victorias con 31 knockouts y 2 derrotas, mientras que Valdés de 33 años llega con récord de 32 victorias con 24 knockouts y 2 derrotas en duelo de revancha. En la pelea coestelar de Navarrete-Valdés, en otro duelo de revancha, Rafael El Divino Espinosa de México se medirá con Robeisy El Tren Ramírez en una batalla de peso pluma a 12 asaltos por el título mundial OMB. El mexicano de 30 años llega invicto con 25 victorias con 21 knockouts, mientras que el cubano también de 30 años llega con récord de 14 victorias con 9 knockouts y 2 derrotas. Diciembre será un mes clave para el boxeo mexicano, con 7 guerreros aztecas, dejando todo en el ring en busca de la gloria mundial. Cada pelea representa no solo el talento y la pasión de nuestros campeones, sino también el legado de México en este deporte. Sin importar los resultados, una cosa es segura: el espíritu del boxeo mexicano brillará con fuerza. No te pierdas estas batallas históricas y sigue apoyando a nuestros campeones.